buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Feliz domingo, aquí estamos una vez más, dispuestos y listos para estudiar la palabra del Señor. Por eso, abra su Biblia en 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 al 23. Y vamos a estar meditando bajo el mismo título, David huye de Saúl, porque este capítulo es parte de la historia primera en la que él comenzó a huir de Saúl. Vamos a leer dos versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre que estás en gloria, precioso Dios, digno y merecedor de toda gloria y de toda honra, de toda adoración, Señor mío y Dios mío. Tuya es la magnificencia y el poder, maravilloso Dios. Tuya es la victoria, Padre. Por eso venimos a ti en esta hora, Señor del cielo, pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo tu ayuda, tu favor, tu dirección, Señor amado, que tomes entero control de nuestros pensamientos y de nuestras palabras, Señor del cielo. Al que está afligido, Señor del cielo, a través de tu palabra, anímale, maravilloso Dios. Al que está enfermo, Señor, levántale con poder, maravilloso Dios, porque seguimos creyendo que tú sigues siendo Jehová Rafa, nuestro sanador, maravilloso Dios. Y al que esté necesitado, Padre Santo, ábrele la ventana de los cielos y derrama bendición sobre su vida hasta que sobreabunde, Señor del cielo. Ahora pedimos el alimento espiritual, maravilloso Dios, que tu palabra alimente nuestra alma y nuestro espíritu, Señor del cielo, que podamos encontrarle sabor a la enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. A este punto de la historia, David es un fugitivo. En el capítulo 21 miramos a David huyendo de Saúl, y les pido disculpas porque en ocasiones he cruzado los nombres, he dicho Saúl en vez de David y viceversa. Esos son los errores humanos que cometemos al estar aquí enfrente de ustedes. Saúl tiene ahora una sola meta en mente, y esa meta es matar a David, por lo cual la búsqueda de Saúl por David intensifica. Ahora se ha desviado de perseguir al verdadero enemigo y se ha enfocado en perseguir al siervo de Dios, a David. Ahora, la semana pasada, David salió huyendo y llegó a Nob, al ejido del sacerdote Ahimelech. Y el sacerdote se sorprendió al ver que David venía él solo, no había llevado a su ejército. Y recordamos, ¿verdad?, que David se vio obligado a mentirle, le dijo que él iba en una misión especial, por eso aquel día él iba solo, ¿verdad? No le habló al sacerdote con la verdad. Después de presentarse a él, le pidió pan, y recordamos la historia, ¿verdad?, de que no había pan común para darle a David, por lo cual el sacerdote preguntó si se habían abstenido al menos de mujeres por unos 3 días para poderlos hacer partícipes del pan de la propiciación. Y fuimos al capítulo 12 de Mateo, donde el Señor Jesucristo nos dio una preciosa explicación, ¿verdad? Y nos enseñó que la necesidad de sobrevivencia sobrepasa la ley de Dios, ¿verdad? En caso de emergencia se pueda anular la ley y se puede probar, ¿verdad?, del pan de la propiciación. Es lo que el Señor estaba hablando y dando un ejemplo de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Una gran lección para los apóstoles y para nosotros también, gloria al Señor. Luego llegó al territorio de los filisteos, fue al rey Aquís, creyendo, ¿verdad?, que a los filisteos
se les había olvidado o habían pasado los años, unos 4 o 5 años de que David había matado al filisteo. Pero en realidad no, porque algunos de ellos le reconocieron y le entró un gran temor en su corazón de que lo reconocieran y cambió de comportamiento, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada que el temor al hombre le hizo actuar como un loco, ¿verdad? Comenzó a dejar que la saliva corriera por su barba y comenzó a escribir en las paredes, en las rejas de las puertas, ¿verdad? Y cuando el rey lo vio, les reprendió a sus criados diciéndole: no hay suficientes locos ya aquí en la tierra filistea como para que me traigan a otro. Y de esa manera fue que David salvó su vida. Ahora él sigue en huida y dice el verso 1, eso nos lleva al capítulo 22, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Después de esta actuación delante del rey, Aquís se dirigió a la cueva de Adulam, que está en el valle de Ela, arriba del área donde David mató al gigante Goliat. Ahora, este territorio está en medio de Gad y en medio de Belén, donde es la tierra de David. La cueva no estaba muy lejos de donde se encontraba la familia de David. Por tanto, su familia vino a unirse a él a la cueva de Adulam, que está a unas 8 millas de donde estaba su casa. Y no fue solamente sus padres que vinieron a unirse a él, también sus hermanos, sus primos, sus tíos, ¿verdad? Ya que a este punto Saúl está actuando irrazonablemente y no le importa, ¿verdad? Cuando él quiere ejecutar juicio y venganza, no le importa quién se le pone enfrente. Por ese temor, la familia de David vino a la cueva de Adulam y se unió y se refugiaron ahí con él, ¿verdad? Ahora, a este punto, también la ciudad de David, Belén, estaba siendo ocupada por los filisteos. En otras palabras, estaba amenazado de Saúl, su vida estaba en peligro, pero también sus vidas corrían peligros porque la ciudad de Belén estaba siendo ocupada por los filisteos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Yendo más adelante en la historia, en 2 de Samuel, capítulo 23, del verso 8 en adelante, hay una interesante historia acerca de este tiempo en el cual David abandonó su ciudad junto con su familia y se refugió en la cueva de Adulam. Leemos en el verso 13 ahí de ese capítulo 23 de 2 de Samuel: y 3 de los 30 jefes, estos eran 3 primos hermanos de David, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Él quería probar de aquella agua deliciosa del pozo que estaba en la ciudad natal, en su ciudad. Y sus primos escucharon con cuánta vehemencia, dice aquí la palabra del Señor, añorando aquella agua. Ellos se arriesgaron la vida, cruzaron el campamento filisteo, la guarnición de los filisteos, para llegar al pozo de agua y llevarle agua a David, y lo lograron, ¿verdad? Burlaron la guarnición de los filisteos, pero cuando llegaron y le dieron el agua a David en ese mismo capítulo, dice que David no quiso tomar esa agua, se la entregó a Dios como una libación, la vació en el suelo, porque dijo:
que sus primos habían arriesgado la vida por ir a traer esa agua y le había costado a algunos la vida. Entonces no la quiso tomar, ¿verdad? Esto es para que nos demos una idea cómo la ciudad de David estaba siendo ocupada por los filisteos. Había peligro ahí, no podían ellos entrar ni salir, por lo cual salió huyendo con toda su familia. Ya están juntos todos en la tierra, en la cueva de Adulam, ¿verdad? Verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Comenzaron a agruparse alrededor de David un grupo de hombres en amargura de espíritu, o sea, hasta cierto modo deprimidos. Que más adelante estos tristes de espíritu y deprimidos van a ser los guerreros valientes de David, los que van a compartir el reino con David, que va a ser el rey de Israel. Paralelo con nosotros, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo también venimos con esa aflicción de espíritu. Y el Señor tomó a ese montón de afligidos y ahora nos ha levantado para su gloria, y también nosotros esperamos un día también reinar con nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata este paralelo que estamos haciendo aquí. Hombres afligidos, ¿verdad? Que no estaban contentos con el gobierno de aquellos días. Saúl no era un buen rey. Es más, ahora ni siquiera estaba interesado en el bienestar de la nación, estaba preocupado por deshacerse de la competencia de David. Ahora, estaban descontentos con los enemigos que los oprimían, con las injusticias, y por eso se unieron a David. Ahora, si vemos a nuestro alrededor, detenidamente, con cuidado, ¿verdad? Miramos el curso también de esta nación, de este país, miramos el curso del mundo entero. En general, hay muchas cosas por qué estar afligidos, ¿verdad? Miramos las noticias y en verdad no son buenas noticias. Nos aflige la manera en que las cosas se están desarrollando a nuestro alrededor. Miramos que no hay manera de poner un freno al programa del mundo y nos afligimos. Oímos que los hombres quieren ser mujeres y que las mujeres quieren ser hombres, y esa agenda se está empujando, ¿verdad?, por todas partes del mundo. En las escuelas, ¿verdad?, en algunas iglesias, ¿verdad?, han abierto las puertas a toda esta mentira del enemigo, y eso nos aflige. A mí me aflige cuando un joven quiere ser una niña y una niña quiere ser un joven. En realidad estamos viviendo tiempos difíciles y nos aflige, ¿verdad? Estas son las calamidades de nuestros tiempos. Pero en los tiempos de David había muchas cosas desordenadas también, por lo cual la gente se sentía afligida, estaban aún perdiendo el sentido a la vida. Estos hombres que se encontraban afligidos de espíritu, deprimidos, se unieron a David, gloria al Señor. Ahora, viéndolo en el ámbito espiritual, también miramos ahí que se juntaron a David hombres endeudados, los que debían todo, ¿verdad? No tenían con qué pagar. Y es posible que se refiere este verso a lo monetario. También, ¿verdad?, miramos que en esos tiempos la inflación estaba alta, como la inflación está alta también aquí con nosotros, ¿verdad? Los que cosechaban en saco roto, porque venían los enemigos y los despojaban de sus bienes. Los filisteos esperaban que estuvieran colectando su trigo para venir y quitárselos. Había muchos motivos por los cuales estaban afligidos, pero también endeudados a causa, ¿verdad?, de la pobreza que ellos estaban viviendo. Ahora, viéndolo en el ámbito espiritual, nosotros también estamos endeudados con el Señor. Yo en lo personal también reconozco que soy deudora.
le debo al Señor tantas cosas. Le debo mi hogar, le debo mi familia, le debo mis hijos, le debo mi trabajo, le debo la salvación, le debo la vida eterna, le debo la salud y le debo la paz, ¿verdad? Que reina en mi vida, gloria al Señor. Cuando yo miro todas estas cosas, también digo, yo soy deudora. Y todos estos hombres que eran deudores se unieron a David, el futuro rey, gloria al Señor. Y todos nosotros que nos miramos, ¿verdad? Como deudores también nos hemos unido al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y un día reinaremos con Él, gloria al Señor. Todos los que estén afligidos, todos los que estén endeudados y todos los que estén apocados de espíritu, dice el Señor, vengan a mí. Todo aquel que esté sediento, venga a mí. Y de su interior, ¿verdad? Él tiene esa agua para saciarnos en todo sentido de nuestra vida, gloria al Señor. Se unieron a Él todos estos hombres que se encontraban en una condición deplorable, en pocas palabras. Saúl se ha convertido en un tirano a este punto. Un hombre desquiciado, que no medía su ira, ¿verdad? Su rabia que él tenía. A este punto Saúl era un peligro no solamente para David, sino para todos aquellos que tuvieran algo que ver con David o que se unieran a la causa de David. Ahora ya no va solamente David huyendo, lleva 400 hombres con él. Y también lleva a su familia huyendo de este tirano Saúl, gloria al Señor. Ahora, dice el verso 3, y se fue David de allí de Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, ¿verdad? Dejó la cueva por un tiempo David, ¿verdad? Y se fue a la tierra de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Ahora, David con sus hombres cruzaron al otro lado del río, del mar muerto, perdón, al área de Moab a pedir posada, a pedir refugio. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. El futuro de David estaba un poco incierto y no quería exponer a sus padres a este punto a la rigoridad del desierto, ¿verdad? Ya a esta edad ellos son unos hombres, una mujer maduros. No son unos ancianos todavía, pero es una pareja de hombres maduros y no los quería traer por los lugares incómodos por los cuales él iba a encontrarse, lugares de peligro por los que él andaba huyendo de Saúl. Vino al rey de Moab, posiblemente por la razón de que su bisabuela era Ruth la Moabita. Por este motivo él tenía todavía lazos con el rey de Moab y le vino a suplicar, ten aquí de migrantes a mi padre y a mi madre hasta que yo resuelvo mi situación y hasta que no sepa que el Señor va a hacer de mí. Ahora el Señor ya le había prometido el trono a David. Él iba a ser el siguiente rey de Israel, pero en realidad lo que David no sabía cuánto tiempo le iba a tomar para poderse sentar en el trono. Ahí dejó a sus padres en Moab por todo el tiempo que él anduvo huyendo de Saúl. Dice el verso 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El rey los aceptó, ¿verdad?, como refugiados, mientras que David andaba peleando las batallas del Señor y huyendo de Saúl. Él tenía dos funciones al mismo tiempo. Ahora, el lugar fuerte, ahora lo miramos en otro lugar. El lugar fuerte, su nombre en hebreo es Masada. Y hay quienes creen que en realidad David estuvo allí en la fortaleza o en el lugar fuerte de Masada, que más adelante fue desarrollado por Herodes como un palacio de invierno o una fortaleza.
por la manera en que estaba construida. Es posible que cuando leemos que la Biblia habla de lugar fuerte, se está refiriendo a Masada, ¿verdad? Que hoy conocemos así. Pero el profeta Gad, aquí aparece el profeta Gad, dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Mire por cuántos lugares ha andado ya David huyendo de su enemigo. Se vino al bosque de Aret, pero no se quedó en sí en el bosque, sino en las orillas del desierto fue donde él habitó, porque cuando hablamos de bosque es un área verde, preciosa, donde hay de todo, ¿verdad? Pero el área donde él tenía que irse a refugiar era parte del desierto. David escuchó el consejo del profeta y dejó ahí el lugar fuerte y se fue al bosque de Jared. Gloria al Señor. Ahora, este monte de Jared está en el área de Hebrón, donde acampó con sus hombres en las orillas, ¿verdad? Lugar aislado. Y fue ahí donde el Señor le dio la inspiración para escribir otros salmos. Lea el Salmo 57 del 1 al 11, donde habla de este momento en el cual él estuvo en la cueva y en el lugar fuerte. Gloria al Señor. También el Salmo 142 del 1 al 7, para que lo lea más tarde y se deleite en la palabra del Señor. Ahora usted ya va a saber por qué escribió esos versos David. ¿Qué fue lo que lo inspiró a escribir estos salmos? Salmo 57 y Salmo 142, ¿verdad? Verso 6 dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. O sea, no había escuchado noticias, pero escuchó ahora noticias de David. Y Saúl estaba sentado en Gibea o Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? ¿Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Saúl oyó, ¿verdad?, de algunos que le habían comentado que se escuchó de David, ¿verdad?, que lo miraron por algún territorio, y se molestó porque en verdad nadie se lo había dicho a él, ¿verdad? Por eso, estando ahí abajo de ese árbol, de ese tamarisco, comenzó con su discurso de campaña. Recordamos, ¿verdad?, que estaba amenazado por David, que él era el próximo rey, el que iba a tomar su lugar. Aquí comienza hablándoles a los de su pueblo, le está hablando a los benjamitas y le está diciendo: ¿acaso ustedes creen que cuando David sea rey los va a dejar a ustedes cultivar sus viñas o les va a dar campo para que siembren? ¿O acaso creen que David les va a dar a ustedes posiciones en el reino, los va a hacer jefes de millares? Sin embargo, estando conmigo, benjamita, yo sí los voy a favorecer, ¿verdad? Está aquí hasta cierto modo favoreciendo a los benjamitas, ¿verdad? Y diciéndoles: cuando David sea rey de la tribu de Judá, él va a bendecir a los de Judá, no los va a bendecir a ustedes. No estén pensando, si le están haciendo la barba a David, que él se va a encargar de ustedes o que los va a cuidar de alguna manera. David se va a enfocar en su tribu como Saúl se estaba enfocando en su tribu. Dice el verso 8: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y esto es solamente él se lo está imaginando en su paranoia. No está ocurriendo, pero él lo está imaginando y lo está haciendo como que si así fuera. Dice: para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí,
ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo se ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Evidentemente Saúl también se enteró de la amistad que había entre Jonatán y David. Y se enteró de que su hijo Jonatán le había prometido alianza a David, ¿verdad? En Jonatán no había egoísmo, ¿verdad? Él estaba conforme con que David fuera el siguiente rey de Israel. Y él le dijo, cuando estés en el trono, simple y sencillamente haz misericordia de mí. Se enteró de eso David. Ahora está diciendo, tanto mi hijo ha conspirado contra mí, como ustedes han conspirado contra mí. Saúl, perdón. Gracias por la corrección. Está acusando a su hijo, pero también está acusando a sus siervos de conspirar contra él. Y en verdad, ellos no tenían nada que ver con nada de eso. Y todavía les dice, y nadie me tiene simpatía, nadie se duele por mí, pobrecito de mí, ¿verdad? Por lo que él se imaginaba, como dije en su paranoia, que estaba ocurriendo. Entonces Doeg, escuche, si le quita la es Dog, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Recordamos que este hombre, Doeg, cuando David vino a Ahimelech, el sacerdote ahí en el ejido de Nob, él se encontraba pagando alguna purificación o lo tenían detenido posiblemente por sospecha de lepra. Él estando ahí para ser purificado, escuchó y vio todo lo que ocurrió aquel día. Que David pidió pan, que se le dio el pan de la propiciación, que pidió la espada de Goliat y el sacerdote se la entregó. Pero no es verdad que David pidió que el sacerdote consultara a Dios por él, ¿verdad? Porque no le correspondía. O eso no se dio en aquella conversación. Dice el verso 11, y el rey envió por el sacerdote a Ahimelech. Miren la mala semilla que le sembró en el corazón a Saúl este hombre Doeg. Mandó traer al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Vemos aquí, ¿verdad?, que ellos obedecieron, los sacerdotes llegaron al llamado de Saúl, pero le dice, escucha con cuidado. Todos estos hombres que llegaron ahí eran descendientes de Elí, el sacerdote que instruyó a Samuel. Estos eran su familia, todos ellos que fueron hombres varones y sacerdotes de la casa de Elí. Y vemos también aquí la casa de Elí, que es una profecía, estaba a punto de ser cortada. Pero no por el enemigo, sino por este terrible hombre, Saúl, que ha ido descendiendo cada día más bajo. Dice, y él dijo, heme aquí, Señor mío, ¿verdad? Los llamaron y ellos tranquilamente vinieron a presentarse. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, que es David? Cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me echase como lo hace hoy día. Me acechase como lo hace el día. Saúl está implicando que David desea su muerte, que él es el que lo anda buscando para matarlo, pero nosotros sabemos que es al revés. Es Saúl el que anda buscando la vida de David,
Pero aquí volteó las cosas al revés. Una maldad muy grande, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que no hablemos falso testimonio de una persona. Este es un falso en verdad. Ahora, cuando David vino a Ahimelech, no le mencionó de sus desacuerdos. David mintió de lo que él iba a hacer, ¿verdad? Dijo, yo voy a pelear las guerras del rey. En ningún momento dijo, me estoy escapando del rey porque quiere hacer un daño. No lo difamó en ninguna manera, ¿verdad? David hizo todo lo correcto. Pero aquí está él, ¿verdad? Acusando tanto al sacerdote como a David de conspiración para contra el rey. Ahora, esta tierra o este ejido de Nob se encontraba a 3 millas de distancia de Gibeá de Benjamín. En un momento, en 3 millas, llegaron los sacerdotes ahí, ¿verdad? Ahora, dice el verso 14, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Ahimelech, el sacerdote, quiso hacerle ver a Saúl el tipo de hombre que David era. Es un buen hombre. No hay en tu casa otro hombre tan fiel como David. Lo que tú le ordenes, lo que tú le pidas, él va a hacer por ti. David anda peleando tus batallas, anda haciéndote ver bien. Es un hombre íntegro. Hasta este momento ha sido un hombre recto delante de ti. Y bien dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que te alaben otros a ti y no te alabes a ti mismo. David no se está alabando a él mismo, pero el Señor está usando a Ahimelech para halagarlo, para hablar bien de su testimonio. Gloria al Señor. Te obedece, es fiel en todos tus asuntos. Es un hombre íntegro. Dice el verso 15, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Dice, ¿de dónde sacaste de que yo consulté por él a Dios? Eso no ocurrió. Le hace una pregunta, ¿de dónde sacaste? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y eso en realidad era verdad. Este hombre era inocente, no sabía de las rencillas de Saúl en contra de David. Él era inocente. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Se da cuenta que a pesar de que él está probando su inocencia, él se ha cegado y ya no puede ver más allá de la verdad y los está amenazando de muerte a él y a toda su familia, a toda su casa. Y por esta mentira, toda la casa de Elí en ese día sería cortada. Verso 17, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Dese cuenta que la explicación del sacerdote de nada le sirvió, porque él ya estaba determinado en matarlos a todos ellos. Ahora, dio la orden a su guardaespaldas, a los que corrían a la par con sus carros y caballos. Estos hombres que está hablando aquí, le está dando la orden, eran sus hombres de confianza, los guardaespaldas, y tenían una tremenda condición. Para poder ir corriendo tras el carro del rey es que tenían ellos una gran condición. Y a ellos les dijo, mátenlos. Pero ellos no se atrevieron a levantar su espada contra los sacerdotes de Dios. Dice aquí, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová.
No le obedecieron sus guardaespaldas. Entonces dijo el rey a Doeg, este es el chismoso, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Recordemos que todos los hijos varones de los sacerdotes desde temprana edad vestían el efod porque su futuro era ser los futuros sacerdotes del Señor. 85 de ellos masacró Doeg aquel terrible día. Dice, verso 18, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. A Nob, ciudad de los sacerdotes, a ellos se les había dado ejidos. Cuando vamos a la historia, vemos que su tierra eran ejidos, el ejido de Nob, y ahí fueron, hirieron a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho. Mire cuánta maldad e injusticia hizo Saúl contra su misma raza, contra su misma gente, contra los ungidos de Dios, gloria al Señor. Bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esto es una locura. Mató 85 sacerdotes, más aparte a todo el ejido, hombres, mujeres, niños, infantes y aún los de pecho. Vacas, ovejas y bueyes. Recordamos el incidente que ocurrió cuando el Señor le ordenó que hiciera esto mismo con Amalek. Con el enemigo no se atrevió a hacerlo. Perdonó algunas vidas y perdonó lo mejor del ganado, pero ahora con los hijos de Dios no le importa, arremete con todo. Ya estaba loco, pero hoy podemos decir que se ha vuelto demente completamente para hacer estas cosas que está haciendo. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, el que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Solo uno quedó para contarlo. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás seguro. David se sintió culpable y responsable por la muerte de toda esta familia. Y le dijo, el que busca tu vida, obviamente, ¿verdad? También busca la mía, gloria al Señor. Dios nos ayude, ¿verdad? Esta es historia, pero la historia nos enseña a comprender, ¿verdad? Los designios de Dios. Cómo a pesar del peligro, mire aquí, todos estos sacerdotes no tuvieron ni el deseo de defenderse, ¿verdad? De pelear contra este hombre, porque también en esta maldad, ¿verdad? De Saúl se estaba cumpliendo la profecía que no quedaría, ¿verdad? Sacerdote de la casa de Eli. En esto podemos ver, ¿verdad? Que la palabra del Señor se cumple. El Señor tenga misericordia, ¿verdad? De todos nosotros y del mundo entero. Vamos a continuar con la historia. La persecución sigue, más incidentes siguen, ¿verdad? Ojalá y que le guste la historia y se interese en estudiar también junto con nosotros la palabra del Señor. Vamos a orar para ser despedidos, gloria al Señor. Recuérdese, ¿verdad? Que a David se le unieron los afligidos, los deprimidos y los que estaban endeudados. Si usted se siente también en aflicción, únase para que
estudiemos la palabra del Señor y seamos parte del reino del Señor. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino y propicio Dios, en cuya presencia estamos, para ti sea toda la gloria, el honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Padre, que en esta hora, Señor del cielo, tu Santo Espíritu ponga una unción fresca, un ungüento fresco en nuestro corazón, Señor del cielo, y nos avive, maravilloso Dios. Quita toda aflicción, Señor amado, toda tristeza, Señor del cielo. Mira la necesidad de mis hermanos, como siempre, sea física, sea material, sea espiritual. Seguimos confiando, Señor mío y Dios mío, que tu misericordia, Señor del cielo, nos alcanzará y quitará todo estorbo de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Camina con nosotros, Espíritu Santo, y que podamos reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.